Un cuerpo técnico está formado por un grupo de personas que dirigen un equipo. Además, se encargarán de la planificación y dirección de los entrenamientos, así como de lo que ocurre en sus partidos. Hoy, con David Onigalada, vamos a hablar acerca de la metodología de un cuerpo técnico. Yo soy Luciano Candel y esto es La Pizarra del Entrenador. Bueno, pues aquí estamos con David Onigalara. David, muchas gracias por estar hoy con nosotros y gracias por abrirnos las puertas de tu casa y mostrarnos toda tu experiencia en los equipos previos en los que has estado. Gracias a ti, Luciano. Un placer estar siempre en este tipo de eventos o de charlas para hablar un poquito de lo que más nos gusta, ¿no? Exacto, de lo que más nos gusta el fútbol. Bueno, David, como todos sabéis, profesional que encima viene desde abajo, es decir, ha estado en el fútbol semiprofesional, fútbol profesional, ha escrito encima varios libros, como los de la planificación futbolística, ha estado en muchos equipos de todas las índoles. Eh, Ahora que estamos hablando, David, acerca de esa metodología dentro del cuerpo técnico, ¿tú crees que hay mucha diferencia, pasando en tu experiencia, entre esos equipos en los que uno puede estar? Es decir, ¿crees que esa metodología es muy distinta en un equipo con respecto a otro? ¿Dentro de equipos profesionales o de equipos entre base y profesionales o entre los equipos profesionales? Entre los profesionales, por ejemplo. Hmm. Bueno, hay temas culturales que influyen. Yo he estado en Bolivia, Emiratos Árabes, España y Grecia y es obvio que las diferencias marcan tanto desde el desarrollo de la propia sesión de entrenamiento, que es lo más concreto que nos atañe a los entrenadores, hasta la planificación completa, puesto que está muy determinado por factores culturales, sociales, educativos, contextuales del país. En Bolivia, por irnos al caso, pues se entrenaba muy temprano por el tema de la temperatura y de la altura y el sol. Calentaba ya a las 8 de la mañana, que era una barbaridad, y no se podía entrenar más tarde. Y luego, sin embargo, en Emiratos solo se podía entrenar por las tardes, porque el calor era... La Suficiente. temperatura tan alta, quizás al contrario que en Bolivia, la gente no está acostumbrada a acostarse temprano, entonces se acuestan tarde, mejor entrenar por la tarde que entrenar. Luego en Europa, tanto en España como en Grecia, sí que puedes adaptar los horarios de entrenamiento a lo que nosotros entendemos que es más efectivo o más eficiente también, que es entrenar por la mañana temprano y desarrollar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde el trabajo. Y desde ese detalle concreto, pues imagínate, formas de entrenar, metodologías, países donde lo analítico está por encima de lo colectivo o de lo, mejor dicho, De lo del trabajo grupal, ¿no? sistémico. El trabajo sistémico a lo mejor no se entiende tan bien o al revés, o tenemos sitios donde el trabajo atlético de las cualidades físicas básicas es primordial y en otros donde pasa un segundo plano o es complementario. Y no es que sea mejor o peor, los Es otra forma. resultados están ahí. Bueno, habrá países que saquen más o menos rendimiento con unas u otras tareas, pero lo que está claro es que están acostumbrados a hacer ciertas cosas y algunos son mucho más permeables a lo que tú vayas a transmitir y otros menos. ¿Y cómo tú consigues transmitir tu metodología? Es decir, como estás diciendo, hay muchas variantes, hay muchas, entre comillas, dificultades o al menos características que hace que tu metodología tenga que adaptarse a la misma, pero al fin y al cabo, si tú vas con un cuerpo técnico, son todas vuestras cualidades las que os hacen haber ido allí. Entonces, ¿cómo conseguís adaptarlas? ¿Cómo conseguís que vuestro trabajo termine viéndose en el campo? Bien, esto parte también de que hay, desde fuera de España, bueno, pasaba aquí también en España en los años 70-80 cuando se traían o bien argentinos o brasileños o se traían a gente de los países del este a trabajar. Entendemos que lo que es exitoso queremos copiarlo y entonces lo exportamos o lo importamos, mejor dicho, para que hagan con nosotros lo que están haciendo fuera. Claro, si tú lo que quieres es que sin hacer ningún cambio provoquen esas modificaciones, pues es imposible. Entonces, esto es algo bastante común con lo que yo me he encontrado, y es que en nuestro caso, que somos técnicos españoles exitosos porque venimos de ganar mundiales, Eurocopas y demás, Madrid, Barcelona, metodologías de élite,
te quieren por el éxito, pero no les hace mucha gracia a veces que tú cambies la forma de trabajar, entonces no tiene mucho sentido. Si vosotros estáis haciendo algo que no funcionaba y nos contratáis a nosotros para hacer cosas diferentes, porque hemos tenido éxito, no podéis pretender que hagamos lo que hacéis aquí y tener éxito, que puede ser, porque si todos hacen lo mismo, pues alguno habrá que gane, pero nos habéis contratado por otra cosa. Y es una cosa que me encontré en Bolivia, por ejemplo, que traen a un técnico español y nos ponen como ejemplo el fútbol argentino de ese momento, ¿no? Era un fútbol en el que las pretemporadas eran larguísimas, con una carga de trabajo, un porcentaje más alto de trabajo condicional que trabajo futbolístico, y sin embargo querían importar el modelo del Barcelona, ¿no? Claro. Entonces esas cosas no tienen mucho sentido. Tú tienes que adaptarte a la cultura, sin duda. Ahora, por ejemplo, que tenemos en ciernes la aventura Cuba-Haití, que Pablo Franco ya lleva allí un año y me lleva para trabajar con él y ya sabe cuál es el contexto. Él viene a trabajar también en China, o en países como Georgia. Bueno, pues China en concreto es un país donde la metodología más sistémica no tiene mucho fundamento, puesto que tienen un paradigma bastante analítico, ¿no? Son grandes ejecutores, pero les cuesta mucho una toma de decisiones en contextos abiertos, ¿no? Puesto que ellos están cómodos por esa educación que han recibido. No sé si es cultural, genético, se mezclan muchas cosas, pero desde luego que están educados en copiar, ¿no? Y en ser grandes ejecutores de lo que alguien que dirige transmite. Y si tú vas allí a imponer un modelo en el que las situaciones abiertas predominan con respecto a las situaciones más analíticas, vas a encontrar con que no lo entienden demasiado bien. Claro. Simplemente en el idioma o en el lenguaje en el que te han educado, y si tú no te adaptas a eso, vas a darte contra una pared. Entonces, es necesario llegar a ese equilibrio desde un punto de vista, lógicamente, desde el ensayo-error, porque nosotros, por mucho que nos cuenten, cuando lleguemos a un contexto, va a ser un contexto nuevo para todo el mundo, y si tú tienes que transmitir para lo que te han llevado allí, que son los conocimientos y la experiencia y la sabiduría que tú tienes, y tienes allí una pared, ¿no? Que es las propias creencias y el paradigma del país, no sé cuál es el secreto, pero desde luego que nosotros, con mucho amor y con mucho cariño, con mucho tacto y entendiendo, poniéndote en la situación de los demás y permitiendo que no vienes a imponer nada, sino que vienes a ayudar, tengo la sensación de que todo fluye, termina fluyendo, por mucha dificultad que haya. Claro, es un poco el contexto, ¿no?, en el que os encontráis y cómo, como tú bien has dicho, ensayo y error hasta que al final vayáis ajustando las clavijas, ¿no?, las piezas del puzzle para que al final podáis aunar vuestro trabajo al que os piden y al que os demanda, en este caso, el equipo. Cuando estamos hablando de vuestro trabajo, un cuerpo técnico, como muchos saben, está formado por un primer entrenador, segundo, preparador físico, entre otros. ¿Cómo conseguís vosotros, en tu caso, desde tu experiencia, que todos esos puntos de vista de todos los componentes del cuerpo técnico trabajen con una sola misma idea? Es decir, que consigáis al final aplicar lo mismo, aunque todos penséis algo distinto. Bien, para mí es importante tener protocolos de actuación. Voy a intentar ser más concreto, ¿no? Para que la gente se lleve cosas tangibles, que quizás empezamos un poco a hablar de filosofía, como las preguntas anteriores, y puede que digamos muchas cosas sin decir nada concreto, aunque no es fácil. Pienso que la gente tiene que entenderlo y los entrenadores tienen que entender que no siempre se pueden dar recetas concretas porque no sabes antes lo que te vas a encontrar. Eso desde luego, la receta no existe, entonces, es como tú bien dices, es intentar pinceladas para poder llegar a esa idea. Recetas, no sé si existen o no, Luciano, pero yo hago las cosas de una manera y he copiado esas cosas. Entonces, sí. Algo he copiado de los demás. Entonces, esta manera, por ejemplo, que tengo yo ahora de protocolizar tanto la puesta en marcha de un cuerpo técnico como la información que tenemos, es lo que nos permite a nosotros tener cada uno un espacio para dar su opinión y que el entrenador al final termine decidiendo. Entonces, primero tenemos la jerarquía, es decir, tenemos un entrenador que tiene un cuerpo técnico
y de cada cuerpo técnico te manda una cosa. En mi caso, hasta ahora, he trabajado durante 6 años con Víctor Sánchez del Amo. Antes había trabajado 3 meses con Gabriel Humberto Calderón y antes había trabajado con Manuel Alfaro otros 6 años. Con Manuel Alfaro era muy sencillo porque éramos 2. Yo me encargaba de la preparación física, pero aparte era un segundo entrenador, un asistente, era un chico para todo porque éramos 2 nada más. Entonces, si bien planificábamos los 2 en base a los tiempos de los que disponíamos, sí que él se dedicaba de la parte técnico-táctica de manera preponderante y yo lo que hacía era dedicarme a la parcela de preparación física y darle a esa preparación física complementaria fuera, más la que hacíamos en el campo, esa extrapolación al sistema de juego y a la forma de trabajar, que básicamente era trabajar sobre el fútbol. Básicamente la preparación física que yo hacía era complementaria. En el terreno de juego solo se jugaba al fútbol, entonces entre los 2 llegábamos a un acuerdo de cuáles eran las tareas que se iban a hacer, pero siempre terminaba siendo él, como entrenador, el que daba el visto bueno. ¿Bien? Y ahí todavía nosotros no trabajábamos demasiado porque no teníamos vídeo el tema del análisis. Era algo más subjetivo en base a las tomas de información que teníamos durante los partidos. Con Calderón ya en Emiratos Árabes hizo un trabajo de scouting, ayudaba en todos lados, pero siempre era un papel secundario en todos. Ninguno tenía papel principal. Yo era una ayuda para el segundo entrenador, le cortaba vídeo, era una ayuda para el preparador físico, pues porque hacía trabajos personales con jugadores cuando él estaba trabajando, o le ayudaba en los calentamientos, o le ayudaba en las tareas como alguien que estaba ahí para soportar la tarea física. Y con Víctor Sánchez del Amo ya adquirí un papel prioritario de un segundo entrenador, persona de confianza del entrenador, con un preparador físico aparte y un analista. Entonces, durante 6 años hemos trabajado de esa manera. El entrenador organiza un grupo de trabajo, yo me encargo del filtrado de toda la información del analista, de plasmar sobre la planificación, toda la programación que me marca el preparador físico y en base a eso plantearle objetivos y contenidos al entrenador y que el entrenador junto a mí termine diseñando las tareas de la semana con lo que yo le propongo, que es filtrado del preparador físico y filtrado de la información que yo he captado del análisis propio. Aparte del análisis propio, pues hacer análisis del rival, que también parte de un filtrado del departamento de análisis del club. A mí me pasaban la información de los rivales, de los 3 o 5 últimos partidos, y yo la dividía por las secciones que nosotros entendiéramos, que ahora podríamos explicar cuáles, y le pasaba al entrenador mi filtrado de imágenes. Cada vez, siempre con el tiempo, hemos ido mejorando, ¿no? Y poniendo, encauzándolo cada vez mejor para que sea más. Hemos optimizado el trabajo para que él tuviera que recibir cuanta menos información posible. Al final el grueso de datos venía del departamento de análisis, yo hacía el filtrado del grueso y lo dejaba en algo menos y al final a él le llegaba una información que, sumada a la que él también, por su parte, obtenía o sacaba o extraía o cortaba, pues encontrábamos ahí el final del análisis en una presentación de 5 a 10 minutos con todo el trabajo semanal, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero yo con el tema del protocolo? A que el entrenador tiene una labor y delega en los demás las labores que sean. Ese entrenador dirige al grupo y nosotros le presentamos información, la tiene en cuenta y la toma o no en base a que lo crea. Él termina dando el ok a todo porque es el que dirige, pero tiene mucho peso la información que recibe de los demás. Y la información se va almacenando de una manera que nos permite recuperarla de una manera muy rápida en base a carpetas que en discos duros o en memorias en la nube se van guardando de manera que teníamos pues, una parte de análisis y una parte de planificación. En la parte de planificación entraba todo lo referente a la organización mensual, anual, microciclos, programaciones, fotos, vídeos relacionados con la sesión de entrenamiento, todo lo que te puedas imaginar. Yo lo tengo clasificado por Excel, por PDFs, por Keynotes,
por vídeos o por fotos en JPG, informes médicos, hasta todo eso entraba. Y una parte de análisis donde hablamos del análisis propio y análisis rival. Y dentro del análisis propio, todos y cada uno de los partidos que hemos jugado por competiciones y por equipos, con el filtrado de imágenes finales que yo hago del resumen de cada partido, porque yo me encargaba de eso, y el análisis propio, el análisis rival, con varias carpetas donde se organizaba la información que tenemos previa al partido, de otros rivales, el once inicial, de los sistemas de Wild Scout, Instat o este tipo de plataformas o Media Coach que nos pasaban, más la presentación que solemos hacerla en Keynote del once inicial, donde se ve como un resumen de cómo vamos a comportarnos de cada partido en ataque y en defensa, y aparte de ahí extraemos la información para el montaje de vídeo. Entonces, bueno, eso nos permite que recuperemos la información muy rápido, que vayamos muy rápido de un lado a otro, y si queremos hablar de cosas, tenemos esas cosas preparadas en el sitio y en el momento oportuno, y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, la comunicación es muy rápida, es muy fluida, y no se pierde tiempo en reuniones infernales de horas, ni en debates acerca de lo que se hace, lo que no se hace, o las tareas, porque al final creo que el trabajo en equipo es mucho más eficiente si hay uno que dirige, delega, y luego se le presentan esas tareas y él elige, ¿no? Que no si se hacen tormentas de ideas infinitas donde siempre va a haber más tiempo y se pierde muchísimo. Claro, como decías antes, optimizar el tiempo y así a través de esa delegación, a través de esa jerarquización, saber cada uno las tareas que tiene que hacer y así poder pues llegar al trabajo que exactamente queremos desarrollar. Como última pregunta, David, esta comunicación, por supuesto, tú crees que, imagino que es importante dentro de un cuerpo técnico, pero ¿crees que viene desde mucho antes atrás o simplemente es poco antes del partido esta estrategia operativa para desarrollar microciclo adecuado y es suficiente? ¿A qué te refieres? A que si esa comunicación que tienes con los otros componentes del cuerpo técnico, imagino que son muchas reuniones las que tenéis, imagino que son muchas llamadas, por supuesto, son muchas horas de trabajo conjunto para así poder, como tú decías antes, saber qué sacar de cada uno, saber a qué archivo llegar para poder encontrar aquello que buscas. Y quería preguntarte acerca de eso, de si esa comunicación crees que es importante o simplemente con a lo mejor hacer una única reunión grupal al principio de la pretemporada es suficiente para ya así poder desarrollar el trabajo a lo largo de toda la temporada que continúa. Yo tengo ahora la oportunidad de empezar a trabajar, o sea, trabajo con un amigo y le conozco perfectamente y me conoce perfectamente, entonces eso nos ahorramos. Pero cuando empiezo a trabajar con Víctor requiere reuniones anteriores que requiere que antes de que empecemos a trabajar en algún equipo tengamos más o menos claras las pautas. ¿Qué pasa? Que yo le conocí en agosto de 2014 y empezamos a trabajar en el Depor en abril de 2015. Durante ese espacio de tiempo yo me fui a trabajar en Emiratos, yo no sabía que iba a contar conmigo Víctor, pero en enero empezamos a tener contacto porque quiere que empecemos a trabajar juntos. Entonces tenemos 3-4 meses para yo enseñarle cómo hago los informes de vídeo. Él decirme qué es lo que quiere, yo decirle cómo programo, él decirme cuáles son las tareas que le gustan. Entonces, al llegar ya la fecha de empezar, yo tenía toda la base para empezar, ¿no? Y tenía la forma de programar, qué contenidos iban en los días +1, +2, +3, -3, -2, -1, qué tipos de tareas de entrenamiento le gustaban más, ¿no? Pero incluso con eso, sobre la marcha van surgiendo cosas que hay que ir detallando. Al principio fueron 8 jornadas nada más, lo que tuvimos de la Liga 14-15 para salvar la categoría. 14-15, sí. Y fue muy estresante y muy rápido, con lo cual tampoco hubo tiempo para eso. Pero con la pretemporada siguiente ya se establecieron un poco las bases y más teniendo en cuenta que el analista se incorporó para esa segunda temporada. Con esto, pues a lo mejor en 5 o 6 meses entramos en una velocidad de crucero en la que ya las cosas fluían, pero con el tiempo se fueron modificando cosas y se han seguido optimizando.
¿A dónde hemos llegado? Pues yo como segundo entrenador te puedo decir mi labor, o te puedo explicar la de todos. Termina el partido concreto de liga, yo cojo la información del analista, ya no hace falta que la divida ni que la etiquete ni codifique porque ya está codificada, entonces yo veo el partido otra vez y voy sacando los cortes que me hacen falta para hacer un resumen porque son las cosas que entiendo que son importantes. Entonces, en 2 horas después del partido, 4 horas como mucho, ya tenías información que se la pasaré al entrenador al día siguiente, que se unirá a su forma de analizarlo y sacaremos en conclusión si le ponemos o no les ponemos un vídeo a los chicos o qué información queremos que sea la base del trabajo de ese microciclo. Con esa información yo además he creado los objetivos y los contenidos de la semana y le he pasado una propuesta al entrenador en base, primero, a esas necesidades que veo que tiene el equipo y a la carga que a nivel condicional el preparador físico me ha pasado por otra parte. Entonces, con ese filtrado de análisis, ideas propias, más lo del preparador físico, yo compongo una semana tipo. El entrenador coge lo que entienda oportuno y empezamos a desarrollar la semana. Durante esas semanas, en el día +1, normalmente no, pero a partir del +2, pues se empieza a trabajar con los chicos de manera individual o grupal en la muestra de imágenes de nuestro partido. Y mientras tanto, yo ya voy preparando las imágenes que van a dar contenido al once inicial, al resumen del once inicial que preparamos de cara ya al prepartido. A veces se les pone esas imágenes del rival durante la semana, a veces no. Durante esa semana, ese microciclo, se hacen las sesiones en base a los objetivos y contenidos que hemos definido entre todos, con la carga del preparador físico, las imágenes de la opinión del analista, mi opinión, más la opinión del míster. Y tras esos entrenamientos, siempre diseñando las sesiones a un día vista. Entrenamiento del martes se diseña el lunes y se confirma el martes, pero nunca más porque no hay tiempo para más. Porque pueden pasar cosas que hacen que sea imposible. Sí. Eso a nivel práctico es una experiencia que yo he tenido en todos los sitios y solo puedo decir eso. Y una vez que llega el partido, después de esa charla donde damos el once inicial y enseñamos un poco el feedback de toda la semana más del rival, afrontar el partido y vuelta a empezar. Entonces, como ves, esa es la organización de todo el grupo de trabajo. Creo que se llega a un punto de optimización muy alto donde trabajamos el tiempo mínimo para sacar el máximo a todo. Y bueno, cada vez hemos podido disfrutar más de la profesión trabajando lo que es necesario trabajar y sacándole partido también a la vida personal y haciendo que bueno, sea todo bastante compatible. Entonces creo que esa forma de trabajar la he comentado con Pablo ahora de cara a lo que viene en Kuwait y sin duda que lo tendrá en cuenta porque nos conocemos y tenemos una visión muy parecida, pero a mí también me tocará adaptarme a una forma de trabajar y a él le tocará también coger lo mejor de lo que yo le aporte. Por lo cual, bueno, esto implica ahora pues que tendremos esos 3-6 meses de conocimiento del uno del otro, del trabajo en conjunto, pero estoy seguro que con todo lo que hemos ya adelantado, pues será una ventaja. Exacto. Será seguro más fácil porque como tú has comentado antes con una experiencia previa a esta, al final el hecho de conocer a un entrenador antes de incluso empezar en trabajo de campo es más fácil, veis que buscáis uno del otro y así lográis ya cuando empezáis en el primer momento, no a lo mejor llegar al punto más álgido en cuanto a ejercicios, tareas y demás, pero al menos a un nivel óptimo para ir así evolucionando con el paso del tiempo, como decíamos al principio, con el ensayo de error. Pues nada más, David. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y nada, que te vaya muy bien esa próxima aventura. Nada, un placer y mucho éxito a ti también con el canal y con el programa. Y ya sabes dónde estamos para lo que necesites, información, imágenes, contenido, todo lo que pueda ser útil para la gente que nos ve y que pueda ayudar a otros también a ir mejorando. Perfecto, pues te tomamos la palabra. Muchas gracias. Hasta luego.